hermanos? Gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar en esta iglesia, en esta congregación, para compartir las alabanzas. Únicamente somos aquí un instrumento del Señor para dirigir la alabanza, que la iglesia tiene que cantar. ¿Qué es lo más importante de la alabanza? Que la congregación cante, ¿verdad? No los músicos de aquí al frente, sino que simplemente nosotros acompañamos la alabanza de la congregación. Dice la escritura en el libro de Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y a eso nos venimos esta mañana, a adorar al Señor. Vamos a tomar esta alabanza que dice: ven, es hora de adorarme. Con las palmas. Ven, es hora de adorarme.
Su nombre glorificar, su evangelio proclamar.
Tenemos que sacar el presente. Sacar al Señor todos los días y en todo momento. Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Dando ejemplo, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos a tomar esta alabanza. Dice, aquí estás, debemos mover. Como dice el libro de Filipenses capítulo 1, comenzó la buena obra en nosotros, que dice, va a perfeccionar la vida de Cristo. Y Él está obrando en nosotros. Amén. ¿Quién tiene fe? ¿Quién está convencido que el Señor está obrando en nosotros? Amén. Amén. Por eso cantamos esta alabanza que dice así. Aquí está, debemos mover, y adoraré, y adoraré. Aquí estás, orando en mí,
Mañana vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, porque estaremos hablando un poquito más acerca de esta reforma. La palabra reforma significa dar nueva forma. Este hecho histórico tuvo la intención de volver a las enseñanzas de Cristo
y los apóstoles. Entonces estamos viendo 5 cosas muy importantes que son la base de la fe cristiana y son la base del protestantismo. En pocas palabras, es la base de lo que nosotros somos ahora. Y hoy estaremos viendo esta frase, solamente por gracia, o sola gracia, que ya están aprendiendo latín, ¿no? Entonces, si quieren decir algo nuevo en latín, ya pueden decir gratia, ¿no? Que significa gracia. Y vamos a ese punto, porque estas cosas que se veían en este tiempo, en el siglo XV y anteriormente al siglo XV, es cosas que estaban sucediendo en relación a la reforma de cientos de años del catolicismo romano. Entonces, hoy necesitamos regresar a las raíces de nuestra común fe. Y algo que nosotros vemos y que estaba dándose en ese tiempo, que la iglesia en su momento estuvo hablando acerca de la gracia, pero también del cobro de esa gracia. Entonces, no era gratis, tenía costo, ¿no? Pero ese costo lo cobraban los líderes religiosos de ese momento. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, por ejemplo, Roma exhibía un cráneo que supuestamente era de Juan el Bautista. Entonces, saben muy bien que Juan el Bautista fue decapitado en los tiempos de Jesús. ¿Y creen que ahí se guardó su cráneo? Desde ese tiempo se guardó su cráneo. Jesús decía, vengan, ¿no? Y confíen. Esto les va a ayudar en su fe, esto les va a traer favor de Dios. No. Jesús no dijo eso, pero la iglesia en ese momento, Roma estaba exhibiendo el cráneo de Juan el Bautista. También exhibía los huesos de los apóstoles. También exhibía 18 tumbas de los apóstoles, trozos de madera de la cruz de Cristo, fragmentos de espinas de su corona, entre otras cosas. Y la gente pagaba por ver esos objetos y acumulaba méritos para llegar al cielo. Entonces, imagínate que tú estás viviendo en ese momento. ¿Qué tenías que hacer? Aparte de pagar impuestos, la comida, si eres un fiel creyente, le estabas apartando dinero. ¿Para qué? Para que cuando llegaran esos restos, cuando llegaran esos huesos supuestamente de los apóstoles, tú pudieras ir y acercarte un poquito más al cielo. Y no solamente eso, sino que también podías acercar al cielo a tus familiares. Eso era esperanzador. Por eso la gente invertía y tenía ese deseo de invertir y dar ese dinero para llegar al cielo, para que sus familiares llegaran al cielo. Eso es lo que se estaba viviendo. Y algo que surgió en este tiempo era la venta de las indulgencias, una de las mercancías a la venta, ¿no?, que garantizaba la entrada segura al cielo. Así también el pago de las misas que se obraban no solo a favor del comprador, sino también el de los familiares que hubieron muerto. Entonces hacían misas y tenías que pagar. Entonces, todo eso hizo que Lutero y los reformadores expusieran la verdad bíblica de que la salvación solo se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y la sola gracia de Dios. Hoy en día trataremos nosotros de comprar la salvación. ¿Será que algunos de nosotros tenemos esa tentación de como que le deba al Señor su salvación? Ya nos respondieron todos. Y es que a veces sí, a veces tú y yo tratamos de compensar el favor que Dios ha hecho para nosotros.
Y es por eso que necesitamos entender esta doctrina de la sola gracia. Bueno, amado Dios, gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias a Cristo por la obra en Cristo. Ahora podemos llamarte Abba Padre, nuestro Padre celestial. Y en esta mañana queremos acercarnos al trono de tu gracia para recibir ese favor que nos ayude a concentrarnos en tu verdad, que nos aleje de la mentira, que nos rescate de la mentira y de las falsas enseñanzas y de los falsos anhelos que hay en nuestro corazón. Señor, pedimos en esta mañana que tú nos extiendas tu amor, que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos recuerdes, Señor, que tu amor cubre multitud de faltas. Deseamos esa gracia y paz para esta iglesia. Y en este momento queremos, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nosotros para entender tu verdad. Por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vayamos a este pasaje. Vamos a nuestra Biblia, a sus Biblias, Efesios capítulo 2, y vamos a estar leyendo del verso 1 al 9. Estos versículos son muy importantes para hablar acerca de nuestra fe. Y dice, lean conmigo del verso 1 al 9. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se olvide. Esa es la palabra del Señor. Si tú quieres hablar con alguien acerca de la sola gracia, tienes que ir corriendo a ese pasaje, porque ese pasaje nos habla de las cosas que nos ayudarán a entender por qué lo hizo el Señor, por qué el Señor nos ha rescatado. Y primero tenemos que ir a esa pregunta: ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Y cuando nosotros leemos esos primeros versículos, esos primeros 3 versículos, nos damos cuenta de que hay algo extraordinario, hay algo fuera de nosotros, que obra en nosotros y nos transforma. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos. Y cuando alguien está muerto, ¿qué hace? ¿Qué puede lograr? Entonces, es por eso que necesitamos entender qué es la gracia de Dios, porque la gracia transforma todas estas cosas. La gracia trae a nosotros la verdad de Dios y transforma nuestro pensamiento y nuestro corazón. El corazón es que creen y confían en el Señor. Nuestro pasaje nos habla claramente que la gracia obra y regenera a este ser humano. Nos salva y nos da una nueva identidad, que es la de hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de Dios, y es aquí donde necesitamos que se nos ayude a entender qué es gracia. Y Alan Thompson define gracia como la buena voluntad de Dios que le inclina a otorgarle beneficios a los que no los merecen. Esto lo dice en su libro de conocimiento de Dios. Pero también Lois Berkhoff
afirma que la gracia es la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada por mediación del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos entendiendo que el Espíritu Santo obra en nosotros, es quien trae a nosotros esa gracia. ¿Por qué? Porque nos hace ver que somos inmerecedores de tal favor. Nosotros no merecíamos ser salvos. ¿Por qué? Somos indignos, somos pecadores. Éramos desobedientes, necios, corruptos. Pero ha obrado Cristo y el Espíritu Santo trae que ese entendimiento de esa obra. Por ejemplo, John MacArthur nos dice que la gracia es la influencia libre y benevolente de un Dios santo obrando soberanamente en las vidas de pecadores indignos. Está excelente esa definición, pero me gusta también la definición que da Arthur W. Pink, que define la gracia de esta manera. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios. O sea, Dios decide a quién otorgarle gracia. Él gobierna, él tiene en su mano la gracia, ejerciendo en la concesión de beneficios, de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Cuando tú entiendes eso, que tú y yo merecíamos el infierno, cuando tú y yo entendemos que no somos capaces de llegar al cielo por nuestros propios medios, entonces entendemos que eso es un favor de Dios. Y tú y yo merecíamos el infierno y Dios hizo ese favor de rescatarnos de ese lugar y ahora conducirnos al cielo. Imagínate un momento, están esas personas acongojadas, afligidas porque van a ir al infierno. ¿Qué quieren? Ir al cielo. Y a veces nuestro evangelismo es decirles a las personas, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué te van a decir? Al cielo. Al cielo. ¿Qué tengo que hacer? Y algunos están pensando en obras, hacer cosas. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice este pasaje? Dice que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Vayamos a los versículos 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? La fe. De la fe. Es la fe. Tú tienes que creer. Tienes que confiar que Él mismo está. Y entonces es cuando las personas dicen, nada más tengo que hacer eso. O sea, quisieras hacer algo más. ¿Crees que te va a alcanzar la vida, el tiempo y tu falsa piedad para llegar al cielo? Esas personas estaban convocadas porque iban a ir al infierno. De hecho, se les presentaba esa idea del purgatorio. ¿Y qué pensaban? Pues tienen que echarle ganas, ¿no? O sea, ya sufrieron aquí, aparte llegan al purgatorio y tienen que echarle ganas, ¿no? Y nuestros familiares tenían que echarle más dinero para salir más rápido, porque era un tiempo de sufrimiento por el cual ya llegabas a la glorificación. ¿Te imaginas? ¿De dónde salió esto? Probablemente salió de ideas equivocadas de la Biblia. Por eso tú y yo necesitamos estudiar la Escritura. Cuando le dice a una persona, ¿quieres ir al cielo o al infierno? La persona obviamente va a querer ir al cielo. Bueno, no. Porque hay algunas que dicen, no quiero ir al infierno, porque piensan que es ir a disfrutar y hacer fiestas, ¿no? Y hacer maldades como lo han hecho aquí en la tierra. Pero es el sufrimiento, es la justicia de Dios ejerciéndose en ese lugar de dolor. Entonces, tú
tú y yo tenemos que conducirlos a la fe en Cristo Jesús. Bien. Y tenemos que hacer un poco de introspección de lo que nos enseña la Escritura acerca de la gracia. Porque a veces pensamos que la gracia es solamente la salvación. Pero hay algo que los teólogos han denominado la gracia común. ¿Qué es la gracia común? La que nos ha dado a todos nosotros, a toda la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, la gracia común restringe la maldad del hombre. La Biblia enseña que el ser humano está totalmente depravado, que toda su naturaleza está corrompida. Por ejemplo, leemos en Romanos 3, del 10 al 18, y nos encontramos con una radiografía que muestra la maldad del hombre en todas las esferas de su vida. Su mente está dañada, su voluntad está distorsionada, sus palabras están corrompidas y sus acciones degradadas. Eso significa que todos los seres humanos son potencialmente capaces de realizar todos los males que ha cometido el más terrible de los hombres que haya habitado el planeta. Piensa por un momento, ¿por qué hay personas que a veces nada más dicen lo único que le falta es ser cristiano? Porque son personas buenas, personas que están recibiendo la gracia común de Dios para no cometer maldades. Pero tú y yo somos capaces de cometer miles de atrocidades en todas las esferas de nuestra vida, aún en la mente. Y eso lo sabemos tú y yo, ¿no? Porque cuando estamos en casa, ¿no? Y cuando hay alguna discusión, algunos dicen, no, es que esa persona es muy tranquila porque nunca dice nada. Pero ¿qué tal su mente? Ya lo está asesinando, ya lo está odiando. Y el Señor Jesús dijo que si odiamos, ya estamos cometiendo ¿qué? Asesinar. Y esto es verdad, porque nosotros estamos realmente en este cuerpo de carne y nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser totalmente depravados. Pero por la gracia de Dios hay cosas buenas en este mundo. Por la gracia de Dios, Él está reteniendo la maldad en este mundo. Nos quejamos de la inseguridad en nuestra ciudad de México. Cuando le dices a alguien de afuera, oye, vamos a la Ciudad de México, ¿qué piensan ellos? Nos van a asaltar, nos van a robar, son bien groseros, ¿no? Son bien mal hablados. Pero llegan aquí, ¿no? Especialmente algunos gringos, ¿no? Que andan como si nada, y ellos muy felices. La Ciudad de México está bien. Y algunos que otros dicen, no está bien. Pero ¿sabes? Por la misericordia de Dios, por esa gracia, la maldad está siendo detenida en este mundo. Y no solamente la detiene porque Él soberanamente obra y guarda el corazón de esas personas. Porque lo cierto es que a diferencia entre Adolfo Hitler y nosotros, no es nuestra bondad inherente, sino la gracia común de Dios que restringe nuestra maldad. Para restringir esa maldad en el hombre, Dios ha escrito las obras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios restringe la maldad del mundo? Ha puesto también a los gobernantes en nuestra tierra. Y el Señor nos dice, oren por sus gobernantes para que ustedes vivan en paz y reposadamente. Oramos por ellos. No solamente, no es solo queja, no vemos las noticias que es como de, lo mismo de siempre, otro asalto, otro robo, otra vez los narcos ya llegaron.
orando. Creo que a veces nos la pasamos quejándonos más, porque es nuestra naturaleza de trabajo. Estamos quejando. Y no llena la escritura a hacer lo que Dios nos pide. Entonces, podemos ver la gracia común de Dios que suple las necesidades físicas y temporales de todos los hombres. Hoy en día Mateo 5:45 les dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esa gracia común es de traer bendición. Lo que necesitamos aquí en Santiago. Entonces, si hay comida en el hogar de tus vecinos que no son creyentes, ¿es por qué? Por la gracia de Dios, por su benevolencia, porque así se le plació a Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, esa gracia es gratuita. El Señor no les está cobrando la luz del sol. Por eso se llama gracia. Es gratuito. Entonces, esa gracia nos trae no solamente todas estas cosas, sino que todas las cosas buenas que nosotros vemos en este mundo es por la pura benevolencia y el favor de Dios. No lo merecemos. No merecemos ver esos paisajes tan hermosos. Imagina por un momento cómo sería esta ciudad, este lugar lleno de pura maldad, que nadie se respetara, que todos hicieran lo malo. Verías esta ciudad ordenada, renovándose. Pero sucede, ¿por qué? Por la gracia como su Dios. Pero esa gracia nos muestra que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor ha mostrado en miles de ocasiones su favor para con nosotros. Pero tú y yo ni siquiera nos volteamos y decimos gracias Dios por esto. Al contrario, dame más. Pedimos más favores, queremos más favores. Ese es nuestro corazón degenerado. Y aún así el Señor ha mostrado su favor para nosotros. Nosotros deberíamos estar condenados al infierno y ya deberíamos estar pagando las consecuencias de nuestra maldad. Pero Dios intervino. Y entonces surge ese versículo 4, que para mí es un versículo precioso porque dice en esta pequeña frase antes de la coma: pero Dios. Y eso es lo que hace una gran diferencia entre los favores que hemos recibido en esta tierra, con bienes materiales, con cosas que no merecíamos, pero las hemos recibido, que también no merecen algunas personas, pero las han recibido. ¿Sabes? Hay algo todavía aún más especial, y es que Dios muestre su favor rescatándonos de nuestra condenación. Tal vez algunas personas solamente van a tener una probada de esa gracia común. Tú y yo estamos en esta tierra para llevar gracia a los oyentes, para llevar gracia a las personas que están a nuestro alrededor, para llevar gracia a esta ciudad. Pero es porque hemos recibido una gracia especial, y esta gracia especial es la que se menciona en este versículo 4. Entonces vemos que hay una distinción, porque no todos entienden y no todos creen que su estado es de pecadores, muertos, rebeldes, hijos desobedientes, que siguen al diablo y por tanto que están bajo la ira de Dios porque Él es santo. No todos entienden eso. No todos están dispuestos a creer que son corruptos, malvados, necios,
que seguían al diablo. Si tú vas por la calle, ¿qué dicen las personas? ¿Que son qué? Yo soy bueno. O no soy tan malo. Como si hubiera algo bueno en nosotros. No están dispuestos a reconocerse. Pero cuando llega esa gracia, entonces nos hace entender lo pecaminoso que nosotros somos, pero también es el pecado de Dios. Pero Dios, dice este versículo, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa es la gracia que cambia todas las cosas. Pero no solamente está cambiando nuestra vida en esta tierra, sino nuestra identidad y también nuestra eternidad. Y ya no estamos más bajo condenación, sino que ahora tenemos vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Gracias a la obra de Cristo Jesús en esta vida. Entonces, mientras que las tradiciones agustinianas y reformadas hablaban de la gracia especial, que es irresistible, eficaz y se distingue de la gracia común, los wesleyanianos y los arminianos, que era otra corriente, y otros pensadores bíblicos que no entendían esto, decían que la gracia salvadora es irresistible. Algunos pueden decir, yo no quiero ser salvo. Pero no es así. Esa gracia se distinguía prevenientemente y santificada. Se distingue. Pues hay una gracia todavía que te puede ayudar, pero no que te puede salvar. Tú puedes decir, Señor, muchas gracias, qué bueno que viniste a esta tierra, pero yo no quiero ser salvo. Pero si tú y yo entendemos nuestra condición de pecadores, ¿quién se puede resistir a ese favor de Dios? Cuando esa gracia obra en nosotros, decimos, sí Señor, porque no necesito esa gracia. Yo estoy condenado, yo merezco estar lejos de ti y ser una persona que sufra por su pecado, por su maldad. Yo no merezco tu favor, pero tú me has amado. Tú me has mostrado misericordia, dice este versículo, Padre, y tú me has mostrado amor. Y entonces cuando tú entiendes eso, las cosas cambian. La gracia empieza a obrar en nosotros. Entonces nos queda claro que el ser humano no solo es indigno de tal salvación, sino que es incapaz de salvarse a sí mismo. Si hay algo bueno que está sucediendo en ese tiempo, es por la benevolente bondad del Señor. Por eso es verdad que algunos se sienten bien, ¿no? En ir con nosotros, de repente hemos tenido algunas actividades, ¿no? Vamos a repartir tortas ahí cerca del hospital a las personas que están esperando a sus enfermos y vamos a orar por ellos. Y hay algunas personas que dicen, sí, yo voy. Y se sienten bien, se sienten contentos. Pero vienen contentos a la iglesia. Se sienten contentos porque Dios les ha salvado. ¿Quieren contar de esa salvación? Cuando decimos vamos a salir a evangelizar, de los 100 que decían vamos a repartir despensas, se reduce el grupo. ¿Por qué? Tendrá razón de Arminio de que la gracia se resiste. Pues esa gracia empieza a transformar nuestros corazones. Cuando tú y yo recibimos esa gracia especial, pues esa gracia salvadora, donde se empiezan a ver cambios. Empieza a haber una regeneración no solamente superficial, sino espiritual.
una regeneración eterna. Por ejemplo, muchos dicen, por sus frutos los conoceréis. ¿Pero qué piensan cuando están hablando de frutos? Están pensando en actividades o en actitudes que demuestren paciencia y amor. Pero hay personas que han ido a dejar tortas a esas personas que están ahí en los hospitales y que no oran por ellos, no se interesan por ellos en el sentido espiritual, pero tienen un interés genuino de ayudar. Y algunos piensan, no, pues es que está dando frutos, está dando frutos de su fe, realmente está dando frutos. A eso se refiere la Biblia con eso. Pero eso no es lo que quiere decir la Escritura, sino que cuando tú y yo somos regenerados, empezamos a dar frutos. ¿Por qué? Cuando tú siembras algo, por ejemplo, vamos a decir que siembras manzanas, ¿qué estás esperando que dé ese fruto? Manzanas. Si el Evangelio ha sido sembrado en nuestro corazón por pura gracia, lo que va a dar es fruto de ese Evangelio. Y podemos ver ese fruto del Evangelio en toda la Escritura. Entonces, sí podemos decir amor, gozo, paz, paciencia, pero la semilla es el Evangelio. Esa obra que no merecíamos que Dios viniera a este mundo, que muriera por nosotros, que diera su vida por ti, pero lo hizo. ¿Por qué? Por su gran amor. Entonces, lo que necesitamos realmente es nacer de nuevo. Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué salvos por gracia? Algunos han escuchado esa frase y a veces nosotros hablamos con algunas personas, ¿no? Y les llevamos nuestro lenguaje bíblico, pero ellos no entienden nuestro lenguaje bíblico, ¿no? Y les decimos, somos salvos por gracia, por la sola gracia. Y la persona se queda así como, ¿y cómo se come eso? Pero vean lo que nos dice este pasaje del versículo 7, desde el versículo 4 hasta el versículo 9, nos está hablando de que esa gracia es la que obra. Dice, hay una distinción, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego subraya esa frase porque se pone hasta entre paréntesis para resaltar su importancia. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, nuevamente, somos salvos por medio de la fe, y eso no depende de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, a eso nos referimos, salvos por gracia, que es un regalo de Dios, ¿sí? que solamente Dios puede hacer a esa persona. Muchas veces se dice en las religiones y sectas, ¿no?, que se habla de ser salvos, ¿no?, mediante sus obras. Y los cristianos hablan de ser salvos por gracia. La Iglesia Católica Romana enseña que son salvos por obras, pero los cristianos protestantes dicen que son salvos solamente por gracia. Eso es lo que se dice, y eso es bien interesante, porque eso es lo que hemos escuchado. Pero cuando tú indagas un poco sobre la fe de ellos creen que son salvos por gracia. Las Escrituras, en lo que la doctrina de la salvación por gracia solamente brilla en este pasaje, porque este pasaje nos ayuda a entender que dice claramente, no por obras, ¿para qué? Nadie se lo oye. Yo fui salvo, ¿por qué? Porque lo merecía. Yo merezco. Yo salvo. Algunos piensan que son salvos, ¿por qué? Porque tienen buenos talentos. ¿Por
porque son buenas personas, porque son amables, porque no fallan en ir en asistir a la iglesia. Y por eso creen que son ¿qué? Salvos. Miren, mis obras, ¿no? Pero eso es a lo que se refiere. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Entonces, esta declaración que nosotros decimos, los católicos dicen que son salvos por obra, nosotros somos salvos por gracia, es común, ¿no? Que se calumnia a la Iglesia Católica Romana sobre este hecho. Roma no enseña que uno es salvo por obras aparte de la gracia de Dios. De hecho, dicen que se enseña que uno es salvo por la gracia de Dios, porque Dios así se relaciona. Pero en la práctica, en el desarrollo de esa doctrina, no es eso. Entonces tú tenías que pagar, ¿no?, para ser salvo. No eres totalmente salvo, como que te falta un poquito. Y viendo tu monedero, ¿no?, o tu cartera, como que te falta no todo lo que traes ahí. Así se pensaba en ese momento. Ahora, las escrituras, en lo que la doctrina de la salvación por gracia, de la sola gracia, nos hablan. Pablo está escribiendo a los efesios después de haber ministrado entre ellos durante unos 3 años. Eso es lo que nos dice Hechos 20:31. Y está claro en este libro de los Hechos que Pablo se había dedicado profundamente a predicarles y enseñarles la palabra de Dios. Pero piensen un momento de lo que están viviendo los de Éfeso. Pablo llega en el capítulo 19, versículos 8 al 10, puedes ir ahí a este pasaje. Y date cuenta que Pablo llega a Éfeso y llega a la sinagoga. Las sinagogas son de los judíos. Y llega con ellos y empieza a predicar el evangelio. Pero dice que algunos de ellos empezaron a rechazar las enseñanzas de Pablo. Tanto que Pablo dice, tenemos que salirnos de ahí. Y se llevó a los discípulos con él para enseñarles esas doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque los judíos creían que no solamente, que Dios no solamente muestra su favor, sino que tú tienes que ganar de ese favor. Tienes que cumplir la ley. ¿Y la ley de qué trata? De hacer obras, buenas acciones. Y Pablo empieza a decirle a las personas, ¿saben qué? Necesitamos seguir siendo afirmados en la verdad de Cristo. Entonces ellos eran una iglesia que salió de una sinagoga porque no querían creer en Cristo. Y sacó a los discípulos judíos y desde ahí ya estaban escuchando y estudiando la palabra de Dios. Ya están ellos entendiendo esas verdades. Ya Pablo ha estado con ellos durante 3 años. Ya se establecieron líderes, ya hay pastores en el. De hecho, es la iglesia que más cuida Pablo, ¿no? Por eso está Timoteo yendo a esa iglesia. Y hay muchos apóstoles yendo a esa iglesia. Aún Juan va a esa iglesia y pastorea a esa iglesia. ¿Por qué? Porque era muy fuerte este ataque de las obras. Y él les enseña, Pablo les enseña esto. Somos pecadores. Y eso es lo que éramos antes. Pero ahora en Cristo somos nuevas personas. Y esto es por pura gracia. No por obras, como los judíos, para que nadie esté. Y sabes, eso se repite constantemente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Estamos batallando con esto. Muchas personas creen que somos moralmente buenos. De hecho, el discurso de hoy prácticamente es: yo estoy bien, los demás están mal. Yo me siento bien haciendo y siendo lo que quiera, los demás están mal porque a mí me ven mal. Ellos están mal, ellos tienen esa maldad en su corazón, por eso me ven así, por eso me desprecian por ser homosexual, por haber abortado. Ellos están mal de su cabeza.
Pero eso es lo que nosotros vemos. De hecho, vemos personas activistas trabajando más que la iglesia para vergüenza de nosotros, lo digo. Ellos ya están permeando la educación y los cristianos que están haciendo. Escuelas cristianas. Ellos abiertamente hablan sobre educación sexual, torcida, errada, y nosotros. No digas en la iglesia. No lo hables con tus hijos. Ya cuando ellos te pregunten, entonces sí diles. ¿Y por qué hay aborto? Porque hay embarazos en adolescentes donde el fulanito no se va a hacer cargo porque lo único que gana es lo único que le dan. Pero eso no lo hables en la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo hablaba abiertamente de esto, de los problemas que realmente existían en su época y que estaban alrededor de la iglesia y que estaban atacando a la iglesia y que los estaban llamando no, espérense, apártense, aléjense, cuando en verdad les estaba diciendo profundicen en la gracia de Dios, profundicen en la gracia de Dios. Porque esa gracia no solamente los va a llevar a un estado de salvación, sino que los va a regenerar y los va a santificar. Por pura gracia tú y yo estamos siendo santificados. Imagínate que el Señor solamente nos hubiese salvado, ya tienes tu boleto, pero mientras tú tienes que echarle ganas, tú tienes que portarte bien, tú tienes que hacer todo de buena gana. Ahí echa ganas. ¿Crees que lo lograría? ¿Crees que tú y yo seríamos buenos? ¿En ser obedientes? Lo hemos intentado y no digamos eso. Pero es la gracia de Dios obrando en nosotros que nos empieza a regenerar, a santificar, que nos empieza a apartar de nuestra maldad. Por eso Pablo dice, entréguense a esas verdades. Por eso es tan importante la verdad de la sola gracia. Imagínate, esas personas están convocadas por ir al infierno porque han hecho cosas malas. Y tú y yo de repente salimos de aquí y lo primero que hacemos es empezar a pelear. Luego que salimos de este lugar, ¿no? Al llamarte ya no nos acordamos de la Biblia. ¿Qué decimos durante la semana? ¿Para qué me voy a reunir? Como para qué estudio la Biblia. ¿Te das cuenta? Pero esa gracia que llega a nosotros no solamente nos salva, nos pone en estado de salvación, sino que nos regenera, nos empieza a transformar, porque eso es una gracia continua, es una gracia eficiente, es una gracia que transforma el corazón de las personas. ¿En qué sentido? Estamos viendo que la maldad está en aumento, que la maldad ha estado entrando a la iglesia. ¿En qué sentido? Porque nos ha alejado de la verdad. Hemos adoptado las mentiras. Hemos escuchado y hemos hecho caso de las mentiras que se escuchan allá afuera. No lo molestes. No le digas la verdad. Es que se le cuenta solito. Pero eso se transforma en ni siquiera hablamos con nadie. Ni siquiera predicamos el evangelio. Pero afortunadamente Pablo no se detiene ahí. Por eso habla de este versículo 4. Pablo se vuelve de nosotros a Dios, del mal que hemos hecho al bien que Dios ha hecho hacia nosotros en Cristo. Es la sola gracia en Cristo. Necesitamos hacer lo mismo. Tú y yo debemos de pararnos y regresar a la sola gracia del Señor. La iglesia hoy en día, esa iglesia aún necesita ser reformada.
regresar a las bases doctrinales. Es importante destacar que la gracia no es un regalo adquirido a un precio en un establecimiento comercial, o como algunos están esperando noviembre, ¿no?, para Black Friday, para el Buen Fin. Imagínate que ahí se hubiera adquirido la gracia. Pero el Señor ya me sacó. La palabra gracia siempre debe de llevarnos a pensar que implica algo que recibimos sin merecerlo. ¿Qué hemos recibido sin merecer? Tiene un costo. Y ese costo es que Cristo Jesús dejó su trono de gloria, descendió del cielo, tomando forma de siervo, semejante a ti y a mí, igual con un cuerpo que se cansa, un cuerpo que es maltratado, pero sin pecado, cumpliendo la ley de Dios y ayudando y salvando a las personas, predicándonos el evangelio del reino, juzgado injustamente, muriendo cruelmente y derramando su sangre inocente, siendo sepultado por los hombres, pero resucitado el tercer día, confirmando su victoria cuando ascendió al cielo. Eso es lo que tú y yo no merecíamos. Muchos dicen que es el favor inmerecido de Dios, pero no ven el costo. Creo que a veces lo hemos visto más como algo simple, pero tenemos que verlo como algo de gran costo y de gran amor. Algunos cristianos limitan la gracia a una simple emoción divina, como que Dios estaba de buena, y entonces envió a Jesús. ¿Crees que esto es lo que realmente está diciendo? La maldad se había apoderado de eso. Aún de la propia religión de ese momento. Recuerda a los fariseos y escribanos. ¿Qué les decía el Señor? Yo no he venido a sanar a los que están bien. Yo he venido a sanar a los que están bien. Enfermos. Hay mucho que tú y yo tenemos que hablar sobre este tema, pero algo que no debemos de pasar desapercibido es que esta gracia tuvo un costo que nos mueve a vivir en santidad y entrega a Dios. Quiero solamente mencionar Lucas 7, del 36 al 48. Está Jesús yendo a la casa de un fariseo y se sienta con él a comer. Y de pronto llega una mujer, se acerca a Jesús, se echa sobre sus pies, llora, limpia sus pies con sus cabellos y derramó perfume costoso sobre sus pies. ¿Qué dijo el fariseo? El fariseo dijo, si ese fuera profeta, sabría muy bien quién es esa mujer. Y Jesús le dice, esa mujer no ha parado de besar mis pies, de lavar mis pies, de darme honra. Y tú ni siquiera le ofreciste agua para limpiar. Y termina Jesús diciendo, al que poco qué? Al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona. Entonces tú y yo necesitamos entender esa parte. Y tiene un costo. Y si no entiendes ese costo, si tú sabes muy bien quién eres, entonces tú respondes de esta manera, amando por todas las cosas. 1 Pedro
1 del 3 al 21, no lo vamos a leer exhaustivamente, pero empieza diciendo, tener vuestros lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios, esperar por completo en la gracia que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó de santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Te das cuenta? Ahí entiendes el gozo, entonces tú respondes. Entiendes que Él es santo, ahora tú caminas en santidad. Por eso en este pasaje dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando tú y yo entendemos sola gracia, respondemos de esa manera. Y terminemos con esta frase, la sola gracia obra en el creyente. Y no me resta más que recordarles estos versículos, donde está hablando en el capítulo 2 del versículo 7, que esa gracia obra, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y cuando estamos pensando en esta obra de gracia, estamos a veces pensando en el siglo venidero. Todavía no. Y cuando ya venga Cristo, entonces ya será cuando ahora me voy a portar bien. Es cuando se van a mostrar las riquezas de la gracia de Dios. ¿No? Capítulo 1, versículos 3 en adelante, está hablando de esas bendiciones espirituales. Y de esas riquezas se está hablando en nuestro pasaje. Esta sola gracia es el pasaje que dice que por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, es decir, esta obra de Cristo Jesús nos lleva a mostrar las riquezas de su gracia en nosotros. Y aún me añade, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos está dando la razón, para que pudiéramos exhibir, tanto ahora como en la eternidad, las riquezas inconmensurables de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él ha obrado en nosotros, nos ha rescatado, nos ha salvado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mostrando en nuestras vidas la hechura maestra de nuestro Hacedor y Redentor. Fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Versículo 10. Mis hermanos, esas riquezas de gracia no solo son bendiciones como la sanación o la buena economía. Las riquezas de esa gracia son las que nos llevan a vivir en victoria ante la tentación, ante la flaqueza, en santidad, en una adoración genuina. Nos da dones para servirnos como iglesia. Segunda de Corintios 12:9, Pablo decía, pero el Señor me ha dicho, bástate que mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la. ¿Cuántas veces había pedido porque se le quitara ese aguijón de su carne? 3 veces he rogado eso. He insistido en al Señor, quítame ese aguijón de la carne. A veces nosotros, Señor, quítame esa enfermedad. Y el Señor le dice, la gracia es suficiente. Cuando tú estás en esos momentos de flaqueza, lo que tú necesitas es gracias. Gracias. Y no me malentiendas. No pidas porque Dios te sana, Dios te ayude. Sino porque tú pidas más, ser más como el Hijo de Dios. Obediente. A pesar de lo que tú estás pasando, tú sigas siendo obediente. Porque por gracia somos salvos. Porque por gracia esa iglesia tiene un local donde reunirse. Pero cuando nosotros hablamos de las riquezas del Señor, no estamos hablando de malgastar esas riquezas en lo que nosotros queramos. Esa gracia nos lleva a dejar nuestra agenda, a tomar la agenda del reino de Dios.
donde ya no es más. ¿Por qué creen que esa iglesia tiene un local? Nada más porque sí. Porque Dios ha decidido mostrar en este lugar la riqueza de su gracia. Estamos en la agenda de Dios. Por eso tú y yo tenemos que entender cuál es la agenda del Rey y dejar nuestras agendas, ¿no? Porque nosotros queremos malgastar esa gracia a esa libertad de obrar y llevar buenas acciones, de hacer buenas cosas para las personas que están afuera. Es toda gracia la que se manifiesta y nos señala la Escritura que esa gracia es la que nos regenera y nos traslada de una fuente de miseria, vergüenza, dolor y maldad a una fuente de bien, bondad, amor y perdón. Esas son las riquezas de su gracia. ¿Sabías que entre el 17 y el 25% de abortos que se practican al año en Estados Unidos son de personas que están en una iglesia? ¿Qué hacen las personas con la culpa y el dolor? ¿Por qué están siendo permeados por ese pensamiento mundano? Somos rápidos para criticar, no son cristianos, ni salvos son, por eso hacen eso. Pero están en la iglesia, no deberían de ser ellos contagiados por la gracia de Dios. Pero la iglesia, ¿qué? Se ha quedado callada. Esa ciudad necesita amor, perdón, una identidad del Rey. De hecho, los deberes cristianos que nos menciona la Escritura son con los vulnerables. Santiago dice que la religión pura y sin mancha delante del Señor es atender a los huérfanos y a las viudas. Nos da esa idea, ¿no? Y no solamente está hablando de una idea figurada, sino está hablando de una idea real, de algo literal, que tenemos que atender a los huérfanos y a las viudas. Pero nosotros pasamos, ¿qué? Has recibido gracia, tú tienes consejo, tú tienes amor, tú tienes tiempo. Pero tú y yo a veces le damos la fuerza. Esta ciudad necesita de ese amor. Esta ciudad necesita del perdón de Dios. ¿Cómo van a ser hijos de Dios? Algunos podrían pensar equivocadamente que el interés de mi esposa y el mío sobre la adopción es porque no tenemos hijos. Pero veo en Dios una gracia diferente. Dios no tenía hijos. Claro, tenía a su hijo, al mejor de los hijos. Y aún así, en su misericordia y en su bondad, nos hizo, nos adoptó como hijos que suyos. Esa es la idea que vino al corazón de mi esposa y el mío antes de casar. Como todos están llamados a eso, todos están dispuestos a pasar un tiempo esperando que se agilicen los trámites para recibir a un casa. O que te digan, ¿sabes qué? Tú no eres santo. Pero sí estamos llamados a hablar por ellos. Estamos llamados a ver por ellos. Porque es nuestro deber cristiano. Esa comunidad que está aquí, en la ciudad de México, donde nosotros vivimos, necesita ver la santidad de Dios por medio de sus hijos. La santidad es notoria en la obediencia amorosa a la palabra de Dios. Es hacerle caso a Dios en nuestra conciencia y corazón. Es amar la vida, es proclamar la verdad. ¿Qué vas a hacer el día de mañana?
¿Con qué actitud te vas a presentar a trabajar? ¿Ya se entendió la gracia de Dios? ¿Ha sido dada? ¿Ha sido derramada en tu vida? ¿Cómo vas a responder a ello? ¿Con más pecado? ¿Con indiferencia? ¿Con flojera? Tú y yo necesitamos entender esa gran verdad. Efesios 6, del 19 al 20, Pablo les decía a estos hermanos: oren por mí, no para que me liberen, sino para que pueda yo hablar el Evangelio. Muchas personas han pedido: Señor, libérame, no, sácame de aquí, cambia mis circunstancias, cambia mi trabajo, cambia esto. Y el Señor nos da un ejemplo malo de esto. Yo expreso en el Señor, digo que oren por mí para que hable con valentía la palabra de verdad. Necesitamos más personas comprometidas con la gracia de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, esta mañana hemos escuchado que nosotros a veces queremos ganar nuestro favor contigo. O decir, Señor, que lo merecíamos porque somos buenos. Somos personas que cumplen, somos personas que hacen bien. Pero Dios, tu palabra hoy nos ha revelado que somos malos, que no hay nada bueno en nosotros, que somos hijos de ira, de desobediencia, somos rebeldes, no somos personas que están totalmente lejos de tu verdad. Pero tú, en tu misericordia, no solamente nos trajiste tu verdad, no solamente nos hiciste entender que somos malos, sino que nos has hecho entender que Cristo vino para rescatarnos a nosotros. Él entregó su vida, Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Señor, gracias, porque no lo merecíamos. Esa iglesia no merece tu favor, esa iglesia no merece tu bondad. Pero Señor, por tu misericordia, que es en Cristo Jesús, tú has puesto a esta iglesia en este lugar, en este tiempo, para mostrar en nosotros las riquezas de tu gracia. Señor, muestra en nosotros las riquezas de tu gracia. Señor, quita de nosotros la flojera. Haznos valientes para hablar con denuedo tu palabra. Señor, danos esa valentía de ir, Señor, y cumplir la ley de Cristo, de hacer bien, Señor, a esa comunidad. Te ruego, Señor, porque obres en nosotros, porque transformes nuestra mente, Señor, de privilegiados, Señor, a personas que han recibido tu gracia, han sido llenados de tu gracia, y que tu gracia está obrando en nosotros. Señor, gracias por ello. Te alabamos y te damos muchas gracias, porque ahora podemos decir con Pablo: gracia y paz a nosotros, que es en Cristo Jesús, Señor. Señor, bendice a mi iglesia en Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos esta tarde de alabanzas, y les voy a pedir que por delante de ti vamos a cantar una alabanza a través de ti. Qué hermoso tema escuchamos de la palabra de Dios, la gracia de Dios. Y es por su gracia que estamos aquí, que tenemos la salvación en Cristo. Por su gracia podemos cantar al Señor con esa libertad. Algo maravilloso es que espero que lo lo importante, como les decía yo al inicio, no es el grupo que está aquí al frente y canta y toca, no. Porque usted que está cantando, ¿sabe quién está cantando? Dios.
Dios le escucha a usted. Y eso también es gracia de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a terminar alabando al Señor con este canto. Cantamos ahorita y dice: Solo me ven aquellos